El tema que el Señor me dio para ustedes y para mí, porque primero tiene que llegar a mi corazón, se llama Actuando, edifico mi destino. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en práctica lo que he aprendido, entonces eso viene a ser parte en mi vida, viene a dar fruto. Cuando yo pongo en práctica lo que estoy aprendiendo, yo edifico mi vida, edifico mi destino. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa edificar? Cuando yo empiezo a formar, cuando hablamos de edificar, hablamos de levantar una estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estructura que vamos a ir nosotros levantando? Mi propia vida, mi destino, lo que está por delante. Ok, está bien, ya tuvimos una historia pasada con muchas cosas que pasamos, pero eso quedó atrás. No significa que nos vamos a olvidar de él porque no sufrimos de amnesia, ¿verdad? Pero nos acordamos, está bien, pero lo más importante es lo que está por delante ahora. Pero ¿cómo vamos a construir ese destino? ¿Cómo vamos a construir nuestra vida? ¿Cómo vamos a edificar nuestras vidas con todo lo que estamos aprendiendo? Por eso es que definitivamente Dios puso en el corazón de Katy, en el corazón de Dunia hablar lo que estábamos hablando, porque lo necesitamos como mujeres. Nosotras somos especiales de estar aquí. Ahora mismo, pues estamos 37 mujeres, pero no deberían haber 37, deberían haber 100 y más. ¿Por qué? Porque todas las mujeres necesitamos esta palabra, porque todas hemos pasado por situaciones en nuestras vidas, por el cual nosotros necesitamos saber qué es lo que es necesario en nuestras vidas para poder continuar, para poder edificar nuestras vidas. Pero las mujeres no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar la verdad, las cosas que realmente necesitan para poder avanzar. Pero dichosa usted, dichosa yo, que Dios ha tenido misericordia y nos ha iluminado y nosotras estamos hoy aquí, ¿verdad? Entonces, es bueno que invitemos a otras para que otras también tomen esta decisión de un cambio en sus vidas, ¿ok? Todas hemos pasado por situaciones, usted no es la única, todas hemos pasado por situaciones, ¿ok? Pero usted no se va a quedar ahí, usted va a avanzar. Entonces, ¿qué significa esto actuando? Significa que vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. De hecho, también les iba a decir, cómprense un cuadernito, cómprense un cuaderno, póngalo bien bonito, póngale su nombre y empiece a escribir las cosas que usted va aprendiendo cada semana y léala durante la semana, ¿ok? Si no lo ha hecho, bueno, le invito, esto está en Facebook, está en YouTube, revise nuevamente las enseñanzas que hemos aprendido y escriba las cosas que le impacten y téngalas allí. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, usted la va a necesitar, ¿verdad? Como nos hablaban doña Sonia, como nos hablaba Evelyn, en un momento dado supieron qué hacer porque ya recibieron una instrucción antes. Quizás si no hubieran escuchado la instrucción, hubieran participado del bochinche una y la otra hubiera agarrado una ira o un enojo por lo que escuchó, ¿verdad? Pero actuó de acuerdo a lo que habías aprendido. Entonces, ¿por qué me vino este tema? Porque me vino esta idea a la cabeza, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, me acordé de que había un versículo, ¿verdad? Que dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Entonces, cuando me voy a esta palabra y leo prácticamente, pues es una continuación de lo que la pastora Nancy nos habló la semana pasada. Y como yo le decía, ahí a veces no queremos llamarle las cosas como son, pero todo lo que la pastora nos habló se llama pecado. ¿Por qué? Porque marca nuestras vidas. Porque es verdad que nos hieren, pero también entonces nos hace hacer cosas que a Dios no le agradan. Y nos lleva a hacer cosas que le hacen daño a otras personas. Porque cuando yo odio, yo me hago daño a mí, pero también le hago daño a otra persona. Cuando en mí hay ira, ¿verdad? Cuando en mí hay chisme, me daño y daño a otra persona. ¿Ok? Entonces no solo peco yo, sino que le hago daño a otra persona o quizás incentivo a otra persona para que peque delante de Dios. Entonces, creo que Dios está en serio, como decimos a veces, creo que Dios está en serio con nosotras, princesas. Creo que Dios quiere que nosotras de verdad pongamos atención. ¿Saben por qué? Porque los tiempos van cambiando. Ustedes saben que lo que estamos viviendo hoy en día no lo habíamos vivido. Estos tiempos difíciles no los habíamos vivido. Entonces, vienen tiempos más difíciles. Entonces, Dios quiere que nosotras estemos bien entrenaditas para vivir esos tiempos. ¿Ok? Y creo que por eso Él nos está hablando porque nos ama
y nosotras tenemos que prestar atención, ¿ok? Lo que les voy a enseñar está basado en este capítulo 1 de Santiago, aunque no lo voy a leer todo, sino que voy a ir hablándoles, ¿verdad? De acuerdo a lo que pude estudiar. Pero este es como la parte clave, ¿verdad? Dice, en Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Nosotras venimos un año escuchando la palabra de Dios. Aquí y en otros lados, ¿verdad? Porque algunas tienen sus iglesias y escuchan a sus pastores. Entonces, tenemos más de un año entonces de estar escuchando la palabra. Entonces, no solo escuchen la palabra de Dios. O sea, Dios no quiere que nosotros todos nos reunamos todos los jueves solamente aquí a unas 2 horas aquí, que son bien bonitas, pero no solo a escuchar y ya, ¿ok? Dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea, si estamos aquí, escuchamos la palabra, si nos reunimos en los servicios de nuestros pastores o donde aprendamos la palabra y no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, ¿qué va a pasar? Nos estamos engañando a nosotras mismas. No estamos engañando a nadie, no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a mi cónyuge, nos estamos engañando a nosotras mismas. Ok, entonces, ¿quién se está haciendo daño? A nosotras mismas. Entonces, lo que voy a explicarles esta noche está basado en este versículo, ¿verdad? Que no podemos ser aquellas que recibimos y guardamos, como quien dice por allá, y se nos olvidó. Por ejemplo, las que hacen pasteles, las que cocinan, saben que si usted aprende una receta y no la pone en práctica, se le olvidó. Ya después la próxima vez no va a saber cómo se hace, ¿verdad? Porque el poner en práctica las cosas es vital, es importante. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice, empezando, ¿verdad? Desde los versículos anteriores, dice Santiago, dice, por esto mis amados hermanos, yo voy a decir, toda mujer, ¿verdad? Porque aquí no hay hombres. Toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar y tarda para airarse. Y nos estaban hablando de hablar. ¿Y qué pasa con nosotras las mujeres? Nosotras somos así de rapidísimas, prontísimas, ¿para qué? Para hablar. Y también somos prontísimas y rápidas, ¿para qué? Para enojarnos. ¿Cuántas enojonas hay aquí? A ver. Iba a decir una palabra de tica, pero no vaya a ser que en otro país sea una palabra fea, ¿verdad? Pero aquí se utiliza otra palabra para cuando están enojadas. Que en Panamá esa palabra es lo que ustedes aquí llaman fresco. En Panamá es lo que ustedes dicen. Chichosa. Ah, Chichosa. o sea, si yo digo chicha, en Panamá es un fresco. Lo que aquí es un fresco. Pero no sé si en otro país significa de repente una palabra fea, ¿verdad? Pero nosotros somos muy enojonas, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasa? Entonces, estamos viendo que la palabra nos está diciendo que lo que nosotras somos prontas es lo que no tenemos que ser prontas, no tenemos que ser rápidas. Ni en hablar, ni en enojarnos. Entonces, aquí, como lo estábamos hablando, hay una enseñanza, hay un llamado de atención de cosas que estamos haciendo que nosotros tenemos que detener porque Dios te está diciendo que no. ¿Ok? ¿En qué tienes que ser pronta? En lo que no somos prontas. Porque a veces cuando estamos tratando de resolver un problema con alguien, estamos hablando y lo que está pasando es que estamos viendo y pensando qué vamos a responder. O sea, ni siquiera estamos escuchando. ¿Por qué? Porque el escuchar es lo último que queremos hacer y Dios nos está diciendo que Él quiere que nosotras seamos prontas en oír y escuchar y lentas en hablar y en enojarnos. Ahora, oír, dice la palabra. Yo quiero que sean así, pero en oír. O sea, escuchen primero. Entonces dice, el oír es vital, es de vital importancia para el aprendizaje. Para poder escuchar, para poder aprender, tenemos que escuchar, tenemos que oír. Es importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje el oír. Por eso es que aquí estamos escuchando, por eso es que, imagínense si nosotros no pusiéramos el audio y no escucháramos, nada va a entrar. ¿Ok? Es de vital importancia para el aprendizaje. ¿Okay? Eran seguros. Lo eran, solo la parte civil estaba afectada. Internet, aeropuertos, fábricas.
Hace unos minutos vimos que las computadoras de Vanderburg se intercalaban. Creímos que era una talla de comunicación. Gracias. Oír, prestar atención. Eso es oír. O sea, oír no es solamente, ¿verdad? Es saber lo que estoy escuchando. Pero a veces yo puedo estar viendo a Dunia hablando, pero resulta que yo la estoy viendo, pero no la estoy escuchando. No le estoy oyendo lo que ella está diciendo, ¿verdad? Entonces esta palabra nos habla de oír, pero prestando atención y entendiendo lo que me están diciendo y con la disposición de obedecer o hacer lo que me están diciendo que que debo hacer. ¿Ok? O sea, imagínense que yo estoy escuchando una instrucción, yo debo saber a qué se está refiriendo y debo tener la disposición de hacer lo que me están diciendo que debo hacer. ¿Ok? Ahora, muchas somos madres, otras no somos madres. Entonces queremos que los niños nos obedezcan, pero nosotras somos obedientes. ¿Cómo podemos pedir que los hijos obedezcan si nosotras no somos obedientes? ¿Ok? Si nosotras no sabemos escuchar. Oír. Saben que oír no es solamente una acción natural. El oír también es una acción espiritual. ¿Por qué? Miren, nosotros estamos aquí recibiendo principios que tienen que ver con nuestro ser espiritual, con nuestro ser interno. ¿Ok? Va a haber oposición para que usted no le preste atención a esa palabra y para que esa palabra se le olvide. ¿Por qué? Porque ese es para un beneficio interno suyo, un beneficio espiritual. Entonces, van a haber situaciones para que usted se olvide de esa palabra. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener cuidado de que su también oído espiritual, no solo oído natural, esté abierto cuando estamos escuchando la palabra aquí. Por eso, como decía Dunia, usted tiene que sacar este tiempo para usted. ¿Sí? Usted tiene que sacar este tiempo solo para usted y no está pensando en que, bueno, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es verdad, nosotras tenemos muchas cosas. A veces estamos escuchando y estamos haciendo otras cosas, pero tenemos que tratar de que lo que estemos escuchando quede grabado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es importante para nosotras. Nosotras sacamos tiempo para las uñas, para el cabello, para esto, para lo otro, pero también hay que sacar tiempo para el ser interno, porque es lo más importante que cualquier cosa. Entonces, el oír también es una acción espiritual de escuchar la voz de Dios. Entonces, en este momento, el oído espiritual tiene que estar despierto, tiene que estar atento, porque en este momento, desde que inicia el programa hasta que se termina, la voz de Dios está hablando. Nos está diciendo cosas importantes. Por ejemplo, lo que aprendimos en la dinámica era la voz de Dios hablando. ¿Ustedes creen que el diablo le va a decir a ustedes, no tengan envidia, no tengan celos, no tengan enojo? No, él no le va a decir eso a ustedes. ¿Por qué? Porque a él le conviene que usted sí tenga esas emociones negativas. Entonces, ¿quién era que le hablaba? Dios. Diciéndole a usted, yo quiero que tú cambies, yo no quiero que ya seas más enojona, yo no quiero que tú seas ya chismosa. Porque es verdad, a las mujeres nos cuesta mucho esto. Entonces, es una cosa que tenemos que cambiar porque es pecado, como decía Dunia, y que afecta a nuestro ser interno. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros lo vamos transmitiendo de generación en generación. Porque si sus hijos y sus hijas la ven a usted chismeando, ¿qué van a aprender? Van a aprender a chismear. Van a aprender a hablar mal. ¿Ok? Entonces, el oído no es solo, aprendan hoy que el oído no es solo un órgano natural, nada más, sino que hay que desarrollar el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Entonces dice que para oír tenemos que ser ¿qué? Prontas, rápidas. Eso quiere decir que el escuchar o el oír debe ser mi prioridad. Debo tenerlo en primer lugar. Y a nosotras nos cuesta mucho priorizar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que priorizar es eso. El escuchar. Lo tenemos que tener en primer lugar. Debe ser una cosa importante en nuestras vidas. Escuchar y sobre todo escuchar la voz de Dios. Hablar. Entonces hablar es tardas lentas. Eso debe ser más lento que el escuchar. Ahora miren,
No dicen que no debemos hablar. Ahí no nos está diciendo que no tenemos que hablar. No nos mandan a hacer mudas. No, sí podemos hablar, pero ¿qué pasa? Tenemos que primero escuchar para poder hablar. Sí podemos hablar, sí debemos hablar, sí, pero antes de hablar tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque esto es como una vía. Lo que yo escucho, yo lo voy a hablar. Y creo que se lo había explicado y lo hemos visto aquí en varios de mis compañeros que lo han hablado de los sentidos. Recuerden que los sentidos son las puertas por donde entran nuestros sentimientos, ¿hacia dónde? Hacia la mente. Y después la voluntad. Es como el motor, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo tenga en mis pensamientos, así voy a actuar. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo tenga en mi mente, de acuerdo a eso yo voy a hablar. ¿Ok? Vamos atrás, aquí. Dice, cuando hablamos, somos una voz. O sea que usted tiene que saber que cuando usted habla no es cualquier cosa. Cuando usted habla, usted es una voz que transmite cosas, que transmite pensamientos. Hay un poder en nuestra boca, ¿ok? Mujeres bellas y hermosas. Esa boquita hermosa que usted tiene que se pinta los labios y que ahora casi no nos lo pintamos por las mascarillas. Esa boquita que usted la usa para deleitar a ese esposito, ¿verdad? Esa boquita tiene una función importante, ¿ok? A través de esa boca usted es una voz. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con lo que sale de esa boca, ¿ok? Hay un poder en tu boca. Con tu boca pronunciamos, anunciamos, damos a conocer, ¿ok? Cuando nosotros abrimos nuestra boca. Entonces, cuando usted está hablando mal, usted está pronunciando cosas negativas, usted está anunciando lo negativo, está dando a conocer cosas negativas. Usted tiene que entender que cuando usted habla mal de una persona, ¿cómo va a recoger después lo que habló mal? ¿Ok? ¿Mi lenguaje genera vida o genera muerte? ¿Ok? ¿Qué estás generando con lo que dices? O vida o muerte. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender si tú generas vida o genera muerte? Lo que está en tu mente. ¿Y qué es lo que está en tu mente? Lo que has escuchado. Si tú lo que escuchaste fue cosas negativas, si tú lo que escuchaste fue chisme, si lo que escuchaste fueron las noticias, ¿qué va a pasar? Lo que vas a tener en tu mente van a ser cosas negativas y eso es lo que vas a generar. Entonces, por eso tu mente tiene que estar llena de cosas positivas. ¿Cuáles son las cosas positivas? Todo lo que hemos ido aprendiendo en un año, por lo menos. Pero hemos escuchado muchas cosas más. Entonces, cuida lo que hablas. ¿Cómo vas a cuidar lo que hablas? Primero escucha. Primero, estás segura que lo que estás escuchando es la voz de Dios. Para que entonces tú seas la voz de ¿quién? De Dios. Porque nosotras, bellas mujeres, hemos sido escogidas para ser la voz de Dios. Muchas cosas negativas te han dicho. Te han dicho que eres una chismosa, que eres una bochinchosa, que eres una gritona, que eres una loca, no sé qué, te han dicho muchas cosas. Pero tú no fuiste escogida para eso, tú fuiste escogida para ser la voz de Dios. En tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu lugar donde vives y en tu nación. Por ejemplo, Dunia sabe que ella fue escogida para ser una voz en la nación de Costa Rica. ¿Sí? Y muchas de ustedes. Entonces, para hacer esa voz, yo tengo que ser primero escuchar la voz que me va a transmitir para yo ser la voz de Dios, que es la voz de Dios, ¿verdad? Ahora dice que tardo en airarse. Ah, pero nosotras somos prontitas en enojarnos, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que me llama la atención y yo sé que a ustedes también. O sea, lo que nosotras estamos haciendo es lo que la palabra me está diciendo que no debo hacer. Y miren de nuevo, ¿verdad? Aquí no me está diciendo que no me puedo enojar, que no me puedo airar. No. Es más, hay otro lugar, ¿verdad? Donde dice que airaos, pero no pequéis.
O sea, sí, de repente va a pasar, pero lo que te está diciendo es que no tienes que ser así de una vez. Pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar de que tú vas a controlar tu ira? Miren lo que dice Proverbios 14:29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces perdimos los estribos? ¿Verdad? Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Lo dice la Biblia en el Proverbio 14:29. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que los que son entendidos no deberían perder los estribos y no deberían enojarse fácilmente. Entonces, eso quiere decir que yo me puedo enojar, pero yo tengo que ser una entendida para tener control de esa situación. ¿Ok? ¿Y qué es un entendido? Miren aquí, ¿qué es un entendido? Diga, yo soy una entendida, dígase allí. Yo soy una entendida a partir de hoy. Si no lo era, a partir de hoy soy una entendida. Aprendas esa palabra, escríbala y subrayela y si la tiene que poner en algún lugar, la pone. Porque ya más nadie le va a decir a usted que usted es una bruta o que usted no sabe nada, que con otras palabras se lo dicen, ¿verdad? Usted dice, no, no, que va. Yo estoy aprendiendo y a partir de hoy yo soy una entendida. ¿Qué es una entendida? La que tiene la capacidad de pensar. Alguien tiene el micrófono abierto. Ok. ¿Qué es una entendida? La que tiene la capacidad de pensar. ¿Sí? Y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Qué vergüenza, ven a hacerme. Yo creo que vamos. Ok. Es una entendida, la que tiene la capacidad de pensar, imagínense, de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Mire qué característica más linda usted va a adquirir a partir de este día porque se va a convertir en una mujer entendida. ¿Sí? Una persona que conoce la voluntad de Dios y obedece su instrucción. Esa es una mujer entendida como usted. Una persona, una mujer que conoce la voluntad de Dios y obedece su instrucción. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que usted está aprendiendo cada jueves y cada vez que usted estudia la palabra con su pastor. Usted está aprendiendo la voluntad de Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotras no podemos hacer nuestra voluntad. Y voy de nuevo. ¿Cuál es nuestra voluntad? La que está en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra alma está compuesta ¿de qué? De los sentimientos, la mente y la voluntad. Y si mi mente está llena de cosas, como hablábamos, la basura que hablaba Katy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra voluntad? Ya se imaginan, ¿verdad? Pero como nosotras a partir de este día vamos a poner esto como que esto va a ser prioridad, yo me voy a convertir en una persona que conoce la voluntad de Dios, que la está aprendiendo y voy a obedecer para ser una mujer entendida, capaz de pensar cosas buenas. ¿Ok? Una persona entendida, una mujer entendida, es una persona que vive en el reposo, me faltó la palabra, vive en el reposo de Dios y hace lo que a Él le agrada. ¿Cuánto nos hace falta esta parte? Vivir en el reposo, vivimos en un constante estrés, una situación, ¿verdad? Pues una persona que es entendida va a vivir en el reposo de Dios y va a hacer lo que a Él le agrada. ¿Ok? Entonces, ¿quién es una mujer, una persona entendida? Aquí está. Ella entonces va a controlar, ¿qué cosa? Esto. ¿Que se va a enojar? Sí, ¿quién dijo que no? Pero no lo va, el enojo no la va a dominar a ella. Ella lo va a controlar. ¿Ok? Entonces, me dice aquí, dice, por esto, mis amadas hermanas, toda mujer sea pronta para oír, tarda para hablar, tarda para airarse, porque la ira del hombre, la ira de la mujer, perdón, no obra la justicia de Dios. Es decir, cuando nosotras nos airamos de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, ¿qué va a pasar? Esa ira es diferente a la justicia de Dios. Es decir, que cuando nosotros tenemos una situación y nos airamos, vamos a proceder de acuerdo a nuestra justicia, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo bueno.
¿Y qué es la justicia de Dios? Sentencia, resolución justa basada en la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros somos unas iracundas, unas chichosas, como dicen aquí, vamos a tener que una sentencia, una resolución basada en qué? En mi verdad, en lo que yo pienso, no en lo que es real. Puede ser que yo no tenga la razón, pero la ira me hace cerrarme, bloquearme y creer de que yo tengo la razón y entonces tiene que hacerse lo que yo quiero. Entonces, pero cuando seamos unas mujeres entendidas, vamos a obrar de acuerdo a, ¿qué? A la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una sentencia, una resolución justa basada en la verdad de Dios y las cosas nos van a salir bien. Pero la mayoría de las veces nosotros actuamos con nuestra propia justicia, porque es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece ante una situación, ¿ok? Pero lo que Dios quiere es que tú obres de acuerdo a su justicia. Entonces, que este cambio esté diferente por un igual. Eso es lo que Dios quiere contigo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tú atesores cada palabra que tú escuchas y tú la guardes en tu corazón. ¿Ok? Y dice ahí que para recibir lo nuevo hay que sacar lo malo, que era lo que hablaba también, ¿verdad, Katy? ¿Verdad? Dice, por lo cual desechando, miren lo que dice aquí, toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y nos hablaban de eso, ¿verdad? De sacar la basura. ¿Cuál es la basura? El odio, el enojo, la ira, la envidia, el chisme. Nos mandaron a sacar eso. Si eso está en nosotras, tenemos que sacarlo. Va a costar probablemente, pero lo tenemos que sacar. Nenas bellas y hermosas. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para nuestra formación, para nuestra edificación por los tiempos que vienen. Nosotras necesitamos ser mujeres diferentes para los tiempos que vienen. Por eso es que tenemos que sacar todas estas cosas que no nos sirven para nada, porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser celosas? ¿De qué nos sirven ser enojonas? ¿De qué nos sirven ser iracundas? ¿De qué nos sirven ser chismosas? Los celos es lo peor que puede tener una persona. Eso destruye a una persona. Los celos te quitan la paz. Los celos no te dejan vivir en paz. ¿Ok? Yo le doy gracias a Dios por algo. Yo aprendí a desechar el celo antes de casarme. Porque no te deja vivir en paz. Entonces, cuando yo me casé, yo le dije a Dios, bueno, entonces tú vas a ser mi detective privado. Tú vas a vigilar a Edgar. Yo no. Porque yo no quiero vivir en eso. Entonces, yo se los recomiendo. Pongan al Espíritu Santo a cuidar a su esposo, a cuidar a sus hijos, porque es lo mejor, van a vivir en paz. ¿Ok? Entonces, tienen que sacar las cosas viejas, según lo que dice aquí, hay que sacarla. Hay que sacar la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Lo impuro que está en ti. ¿Y qué es lo impuro? Lo que está sucio, lo que acabamos de ver, lo que nos contamina. El chisme nos contamina, claro que nos contamina. Y es lo que llamaba Dunia pecado. Eso es pecado. Delante de Dios la inmundicia es pecado. La envidia, el chisme, todo eso es pecado. Y lo tenemos que sacar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que sacar? La malicia, lo malo. Todo lo que está en desacuerdo con Dios, lo tenemos que sacar de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé qué es lo que hay que sacar? Empieza a hacerte un autoexamen. Empieza a ver qué hay que sacar de todo lo que hemos aprendido durante todos estos jueves atrás, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, verdad? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Nosotros hemos aprendido con muchos de los que han expuesto la importancia del alma y cómo funciona el alma, ¿ok? Y aquí nos dice que si nosotros realmente recibimos la palabra, podemos salvar nuestra alma. Y miren que no dice ni siquiera sanar, dice salvar. ¿Saben por qué? Porque el alma tiene heridas precisamente por el pecado. Tiene heridas por las cosas que, ¿verdad? O sea, nos han hecho cosas en nuestra vida. Hemos pasado por muchas cosas, nosotras, sobre todo nosotras las mujeres, y nos han hecho heridas, pero también tenemos heridas por el pecado. Por eso es que la Biblia no habla ni siquiera de sanar, habla de salvar nuestras almas. Y sabemos que nuestra alma, si no está, si no ha sido sanada de todas esas cosas que nos pasaron, nuestra alma está como quebrada.
y hay que restaurarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a sacar son estas basuras para poder que nuestra alma sea restaurada. ¿Ok? Dice, habiendo sacado lo viejo, recibimos con humildad el pensamiento de Dios. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Su palabra, todo lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, eso quiere decir que para poder que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado durante todo este año, para que esa palabra realmente quede implantada en mi corazón, yo tengo que tomar la decisión de sacar las cosas que me han dicho que tengo que sacar, que ya vienen de un año diciéndome, tú tienes que sacar esto, tú tienes que perdonar, tú tienes que sacar la envidia, tú tienes que sacar el enojo, tienes que sacar esto, lo otro. Yo lo tengo que sacar, ¿para qué? Para que realmente la palabra pueda ser implantada en mi corazón. ¿Y qué es un implante? Cuando usted le han metido algo, ¿verdad? En su cuerpo, cuando se planta una planta, no sé, o sea, cuando algo queda dentro de nosotros. La palabra va a poder implantarse cuando ya nosotros hemos sacado todo lo viejo de nosotros. ¿Ok? Entonces, su voluntad a través de cada charla. Esa es la palabra. Él nos habla cuál es su voluntad a través de cada charla que hemos recibido aquí, cada palabra que hemos recibido en nuestras iglesias o el lugar donde nosotros nos congregamos. ¿Ok? Pero necesitamos sacar para poder implantar. ¿Ok? Para recibir, dice, habiendo sacado lo viejo, recibimos con humildad. ¿Qué significa humildad? Que reconocemos que necesitamos de Dios para ser transformadas y no negamos a nosotros, perdón, esa es la palabra, y nos negamos a nosotras mismas para seguir siendo las mismas. Una de las cosas que necesitamos es ser humildes, porque somos muy orgullosas. Por todas las cosas que nos han pasado, somos muy orgullosas. Y a veces no reconocemos que necesitamos de Dios para ser transformadas. No reconocemos que necesitamos de Dios para sacar ese celo, para sacar esa envidia, para sacar ese enojo que tengo, ese resentimiento que tengo con esa persona que me lastimó. No reconocemos que tenemos esa necesidad dentro de nosotras. Necesitamos de Dios para poder transformar esa área de nuestra vida. No reconocemos, una de las cosas que nos cuesta mucho reconocer, es que tenemos que negarnos a nosotras mismas, nosotras tenemos que morir al yo. Y queremos seguir siendo nosotras. No queremos entregar eso que está dentro de nosotras. Para que entonces va a vivir Dios en nosotras y no nosotras. ¿Sabe? A veces nosotras decimos que amamos a Dios, pero ¿sabe? A veces el Dios que está en nosotros somos nosotras mismas. Porque nosotras hacemos lo que nosotras queremos, nuestra voluntad, lo que está en nuestro pensamiento. Entonces, Dios no es el que está sentado en el trono del corazón de nosotras, sino que somos nosotras mismas las que gobernamos. Entonces, humildad es cuando nosotras reconocemos que necesitamos de Dios para ser transformadas y cuando estamos dispuestas a negarnos a nosotras mismas, a morir a nosotras mismas para que sea Él el que gobierne. Entonces, cuando nosotros recibimos con humildad el pensamiento de Dios, la palabra que recibimos cada jueves aquí, cada vez que nos reunimos en nuestras iglesias, cuando nosotros recibimos con humildad esa palabra, un cambio va a venir en nuestras vidas. ¿Okay? Pero necesitamos recibir esa palabra con humildad. La palabra implantada puede salvar nuestra alma, como le decía, ¿verdad? Recuerden, el alma es una parte importante en nosotras, sobre todas las mujeres. Nuestra alma es una parte importante que necesita de la palabra para poder ser salva, para poder ser libre. Usted quiere tener un alma libre, usted ha recibido mucha instrucción en este espacio para que su alma sea libre, pero ya no depende ni de Dunia, de la pastora Nancy, de Alexandra, de todos los que hemos pasado por aquí, de Katy, de Linet, no depende de nosotros. Nosotros hemos sido solamente la vía. Depende de usted. La decisión la toma usted. ¿Usted quiere que su vida, su alma sea un alma libre? Depende de usted. O sea, usted tiene ya la instrucción. Ya usted tiene cómo hacerlo, pero la decisión es suya. Tomar decisiones no es fácil, se lo puedo decir. Perdonar no es fácil. Sacar el resentimiento de nuestros corazones, amar a esa persona que te ha hecho daño no es fácil, pero son decisiones de vida que te van a hacer libre. ¿Ok?
encontré también esta palabra, dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Le decía, es verdad, el apóstol Pablo a los filipenses. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, ¿verdad? Lo que les enseñó. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. En Filipenses 4:9. Nosotras, como yo le decía, nosotras queremos vivir en paz. Nosotras queremos paz. Nosotros queremos que todo nos salga bien. Pero cada palabra, cada promesa de Dios tiene una condición. Dios nos ha dado todo, Él nos ha entregado todo, Él quiere que vivamos una vida plena. Dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, o sea, Él ya lo hizo. Ustedes saben que todos nosotros tenemos una historia escrita. Ustedes que están ahí, yo que estoy aquí. Creo que el otro día se los compartí. Todas tenemos un libro que Dios escribió. Y saben que esa historia ya tiene su punto final. O sea, ya la escribió toda. Y lo que Él escribió es bueno. Dice la palabra de Dios que los planes de Él para con nosotros son planes de bien y no de mal. O sea, todo lo que Él escribió sobre ti es un plan de bien. Pero ¿de quién depende que se cumpla? De usted y de mí. Porque ya Dios lo escribió. Nosotros decidimos si nosotros queremos que ese plan se cumpla. ¿Ok? Entonces, seamos hacedores de la palabra, dice el versículo que sigue, ¿verdad? Dice, pero sed hacedoras de la palabra y no solamente oidoras, engañándose a vosotras mismas. ¿Ok? Y por acá dice también que no seamos solo oidoras olvidadizas. ¿Qué significa que seamos hacedoras? Que pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Como las compañeras, ¿verdad? Que les tocó vivir una situación esta semana y tuvieron que poner en práctica lo que habían escuchado la semana pasada. Y no fueron cosas sencillas, pero ellas decidieron ponerlo en práctica, ¿verdad? Dice, producir. ¿Qué significa? Que los que están alrededor tuyo tienen que ver que hay frutos. Tú no puedes decir, ay, no, yo estoy cambiando, vieras que ya yo no hablo mal de nadie, ya yo no me enojo. No, eso se tiene que ver, los que están cerca de ti lo tienen que ver. Que ya tú no eres la misma. Eso se llama frutos. Por eso que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque eres diferente. Con tus frutos, con tu manera de actuar, tú dices que tú has cambiado. ¿Ok? Entonces decide que este año, lo que resta, tú vas a dar frutos. O sea, que vas a ser una mujer productiva en cuanto a tu ser interior. ¿Ok? De acuerdo a tu ser interior, tú dices, yo voy a ser una mujer productiva. Es verdad que en lo material está siendo productiva quizás, pero tú dices, internamente, emocionalmente y espiritualmente, yo decido ser una mujer productiva. Es decir, que voy a ser hacedora de la palabra, voy a dar frutos que se puedan ver, que los que están a mi alrededor puedan ver que en mí hay cambios. No importa que el que está a tu lado no cambie, no importa si esa persona que te ha hecho daño por muchos años no cambie, cambia tú. Lo importante es que tú cambies, ¿ok? Es una determinación, son decisiones que van a producir cambios en tu vida. Dice que no seamos solo oidores olvidadizos. ¿Quiénes son los oidores? Lo que simplemente oyeron, ¿verdad? Aquí habemos 39. Yo espero que ninguna sea oidora, que ninguna solamente escuchó y se le olvidó lo que hablamos, ¿ok? Sino que seamos hacedoras, seamos productivas. Seamos aquellas mujeres que ponen en práctica todo lo que han escuchado, ¿ok? Entonces, decía, ¿verdad? Que aquellas entendidas son las que tienen un buen pensamiento. Y encontramos también en una parte de la palabra que dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Eso es lo que dice que nosotras debemos pensar. Chicas, yo les animo y les vuelvo a decir cómo empecé. Ustedes son importantes para Dios. Dios les ama. Cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón es porque es como cuando un padre dice, yo quiero que mi hija sea productiva.
Yo quiero que mi hija esté preparada para los tiempos que vienen. Yo quiero que mi hija cambie. Yo quiero que mi hija sea transformada. Quizás nunca te creíste tan importante para alguien, pero hoy te quiero decir algo. Tú eres importante para Dios, por eso estás en este espacio en esta noche. Por eso has aprendido tantas cosas, porque Dios te ama, porque Dios está depositando cosas en tu corazón que te van a hacer una mujer diferente. Hay muchas mujeres que no tienen esta oportunidad de poder conectarse por muchos motivos. No se pueden conectar a escuchar una charla como esta, pero tú estás aquí porque tú eres privilegiada, porque Dios te ama. Pero Él te está diciendo, yo necesito que cada palabra tú la pongas por obra, que tú la pongas en práctica. Y les voy a repetir lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Cómprese un cuaderno. Miren, no pierda tanto tiempo viendo Facebook ni WhatsApp. Mejor, si va a ver Facebook, abra la página de Mujeres Valientes. Busque palabras que le van a dar una instrucción. Empiece a escribir, tome decisiones y establezca metas. Digan, bueno, yo para al final del año, yo quiero realmente haber vencido esta situación. Ustedes, cada una como yo, tenemos debilidades porque somos humanas. Y hay cosas que tenemos que vencer. De todas las que hemos escuchado, envidia, odio, resentimiento, falta de perdón, algún tipo de pecado, cosas que tenemos que vencer. Todas y cada una tenemos algo. Escriba, dígale, yo tengo como meta que para tal fecha yo quiero haber vencido esto. Pero tiene que tomar decisiones. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la palabra. ¿Sí? Entonces, yo creo que a partir de hoy tú vas a ser una mujer hacedora de la palabra, una mujer entendida de la palabra. Así que bueno, voy a hacer una oración por todas nosotras, incluyéndome, para que nosotras a partir de esta noche no seamos solo oidoras olvidadizas de la palabra, sino que seamos hacedoras. ¿Ok? Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias porque hay países donde las personas ni siquiera han escuchado de Jesús, ni siquiera han escuchado de ti. Hay países donde las mujeres no tienen esta libertad de poder conectarse, Señor. Hay muchos hogares aún en nuestros países donde las mujeres están marginadas por sus esposos, que ellas no pueden, no tienen la oportunidad de poder conectarse para escuchar una charla, Señor. Pero hoy somos privilegiadas en esta noche de poder estar conectadas, de poder escuchar tu palabra. Hoy tomamos la decisión de ser mujeres hacedoras de tu palabra, Señor. Hoy tomamos la decisión de convertirnos en mujeres entendidas. Hoy, Señor, tomamos la decisión de activar el oído espiritual para que podamos escuchar tu voz y tu voz instruya nuestro ser. Y que entonces nosotras podamos ser tu voz en nuestro hogar, en el lugar donde vivimos, en nuestro cantón, provincia, Señor, y en nuestra nación. Que seamos la voz para nuestros hijos y nuestras hijas, Señor. Que seamos la voz para nuestros esposos, para nuestros amigos, Señor. Que ya no seamos más la voz del chisme, Señor. Que ya no seamos más la voz de la que maldice, de la que habla negativamente, sino la voz de Dios. Señor, gracias. Te pedimos que nuestra vida realmente sea transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, chicas hermosas.